Bienvenido, Roberto. Buenas noches, Roberto. Estamos esperando a nuestro ponente que dará comienzo a las 20 horas. Ya estamos pasados unos minutos. Espero que esté pronto a enlazar con nosotros. Bien, voy a dar un poco la introducción del tema de hoy. El ponente de hoy es el profesor Mario Ríos, kinesiólogo, magíster en medicina deportiva, magíster también en medicina manual ortopédica, profesor de la Universidad de Santiago, y el tema a tratar hoy es, para no equivocarme, lesiones frecuentes en entrenamiento en sobrecarga. Espero que Mario esté al comenzar a llegar a su zona, porque vamos ya cortos de tiempo. Así que estoy esperando que él enlace.
Ahí llegó nuestro exponente. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Estamos un poquito pasado de 5 minutos para empezar. Pero bueno, yo hice la introducción y sin más preámbulo, tienes que darle a tu cámara porque no se ve. Y de esa forma yo poder compartir contigo. Espectacular. Ahí sí, Sí. ahí sí. Estaba esperando tu invitación. No, es que aquí no aparecía más que un participante. Ah, ya. ¿Eh? Bueno, he dado comienzo con tu presentación, profesor de educación física, kinesiólogo, magíster en medicina deportiva, magíster en medicina manual ortopédica, y el tema de hoy que va a desarrollar nuestro querido ponente, don Mario Ríos, con más de 30 años de experiencia en el campo de la rehabilitación también, es sobre las lesiones frecuentes en el sobreentrenamiento. ¿No es así, Mario? Exactamente. Eso es lo que Bueno, vamos a tocar el día de hoy. entonces, para hacerlo cortito, te tengo que poner como eh, hacer anfitrión. Ahí está. He cambiado Sí, para ti. ¿Ya? Tú puedes dar comienzo. espectacular. ¿Ya? Ya, a ver, dame un segundo, vamos a ver. Eso, compartir pantalla. Ok. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, Mario. Sí, Empieza nomás. perfecto, ya. Comencemos entonces. Las lesiones deportivas esencialmente se producen en diferentes articulaciones en todo el organismo. Sin embargo, la práctica deportiva de alguna u otra manera nos trae resultado un tipo de lesión que es completamente distinto al resto, básicamente porque están de alguna u otra manera orientadas o obedecen, mejor dicho, a lesiones ya sea por sobreuso, ¿ya? Más que mecanismos de tipo traumático preferentemente. Ahora bien, las lesiones deportivas en general, ¿por qué se producen? Normalmente son, la definición clásica dice que es aquella que ocurre durante la práctica deportiva y que le provoca al deportista la ausencia de entrenamientos y o competencias, seguida por la necesidad de un diagnóstico anatómico del tejido dañado y, lógicamente, el tratamiento correspondiente. Lo que quiere decir esencialmente es que una lesión deportiva debe ser, de alguna u otra manera, evaluada porque, de alguna u otra manera, un buen diagnóstico va a ser un mejor pronóstico. Y lógicamente, eso de alguna u otra manera nos va a decir cuánto tiempo el deportista puede estar alejado de esta práctica deportiva. Ahora bien, en base a esto tenemos que decir de que existen deportes en los cuales las lesiones son mucho más frecuentes o existen diferentes tipos de lesiones que son más frecuentes en algunos deportes, a diferencia de otros. Me explico, los desgarros musculares habitualmente se producen en la extremidad inferior en el fútbol y, como bien decía anteriormente, es absolutamente distinto del pronóstico de un desgarro muscular de un par de milímetros a un desgarro muscular de 2 o 3 centímetros, lo cual, si bien es cierto, ambos son desgarros musculares, de alguna u otra manera el tiempo de evolución va a ser completamente distinto solamente por el tipo de extensión de esta lesión. Por eso es que normalmente una de las características de las lesiones deportivas es que en lo posible deben ser evaluadas para tener de alguna u otra manera un mejor pronóstico y saber cuándo el deportista puede volver a su práctica habitual. ¿Por qué se lesionan los deportistas? Esencialmente porque en muchas oportunidades se producen altas demandas biomecánicas, ¿ya? Altos volúmenes de entrenamiento, lo cual de alguna u otra manera va a ir aparejado altos riesgos de lesión. Y en base a esto tenemos que decir de que efectivamente tal vez la halterofilia presenta como característica fundamental el hecho de que las cargas están muy bien programadas, por decirlo de alguna manera. Es decir, uno sabe cuánto tonelaje puede estar levantando en una sesión, cuánto tonelaje va a levantar al final de la semana, al final del mes, y planificar de alguna u otra manera un buen macrociclo, con sus mesociclos intermedios,
microciclos y en la sesión de entrenamiento como un miociclo. Sin embargo, existen otras disciplinas en las cuales efectivamente este volumen lógicamente no está tan determinado. Ejemplo, el CrossFit, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente se van a establecer de alguna u otra manera lesiones en las cuales las personas a veces no están tan adecuadas, porque a esto tenemos que añadir dos elementos que son fundamentales a la hora de entender una práctica deportiva y saber si efectivamente el deportista puede o no tener algún tipo de recuperación, que es lo siguiente. La planificación de entrenamiento, como nosotros la conocíamos durante mucho tiempo, hablaba esencialmente de un periodo de tipo ondulatorio en el cual las cargas iban a ir en forma decreciente, creciente y decreciente para permitir de alguna u otra manera la recuperación del deportista. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que esto, de alguna u otra manera, no se condice en todas las personas de la misma manera. Es decir, existen dos tipos de conceptos que tenemos que considerar que son los siguientes. La carga externa, que es precisamente la que nosotros habitualmente manejamos. Es decir, el deportista va a levantar una determinada cantidad de tonelaje en este entrenamiento. Sin embargo, hay que considerar además lo que es la carga interna, que es cómo está afectando efectivamente esta carga al deportista, algo que habitualmente no considerábamos. Es decir, hacíamos una planificación y a todo el mundo le aplicábamos exactamente el mismo tipo de entrenamiento y algunos se lesionaban y otros no se lesionaban. Y era efectivamente porque la carga de entrenamiento a la cual se estaba sometiendo era completamente distinta, ¿ya? Ahora, existen otros deportes en los cuales esta cuantificación de la carga también es un poco más difícil. Me explico. Existen deportes en los cuales no se logra llegar a determinar efectivamente la carga o el impacto que tiene el entrenamiento de un deportista haciendo que éste se lesione. Específicamente, un gimnasta. Tengo un gimnasta que tiene 12 años y tiene que practicar esencialmente saltos. ¿Cuántos saltos le voy a decir que haga este día? Que haga 50, que haga 100, que haga 150, y el otro día tiene que volver a hacer saltos, y a veces hace los mismos 100, y nadie llega de alguna u otra manera a, 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 a cuantificar esta carga de entrenamiento, porque realizar un salto es un trabajo de sobrecarga que se está realizando sobre las extremidades inferiores, ¿ya? Por lo tanto, en cuanto a la cuantificación de la carga, sabemos muy bien lo que es una cuantificación de carga externa, pero cómo afecta, eso todavía no está lo suficientemente claro, ¿ya? Ahora, y en un deportista, lógicamente, tenemos además otros elementos que pueden llegar a favorecer el hecho de que se lesione. Primero, en algunas oportunidades no existen los adecuados tiempos de descanso, en el sentido de que en algunos deportistas, lógicamente, se produce la siguiente situación. Se le somete a un esfuerzo bastante grande. Imaginémonos la final de Roland Garros, ¿ya? En el cual el deportista en la semifinal compitió durante 4 horas, día sábado en la noche. El domingo en la mañana tiene que efectivamente volver a competir. Ese deportista no está lo suficientemente recuperado como para ser sometido nuevamente a un estrés tan alto, en el cual, lógicamente, la probabilidad de lesionarse es altísima. No alcanzó a recuperarse. Es lo mismo que les pasa, por ejemplo, también a los ciclistas en el Tour de Francia. Primer día, 300 kilómetros. Segundo día, 350 kilómetros. Tercer día, 400 kilómetros en bicicleta. Lógicamente, en algunas oportunidades no todos alcanzan a recuperarse de un día para otro. El otro elemento importante es que efectivamente no siempre todos presentan o conocen lo que es importante en cuanto a su nutrición. La nutrición no significa esencialmente comer en forma desorbitada. Normalmente los deportistas, para tener un buen rendimiento, tienen que hacerse asesorar por un nutricionista. Y este es otro elemento que lógicamente va a incidir también en la probabilidad de que se lesione. Y lógicamente un adecuado programa de entrenamiento, como observamos hoy día, hay muchos influencers a través de Instagram que entregan recomendaciones de entrenamiento sin tener ningún tipo de preparación, por lo menos en cuanto a planificación de volúmenes, de cargas de entrenamiento y menos de pausa. Ahora,
Acá vamos a tocar un tema que es bastante importante, que habla esencialmente de las lesiones de deportistas. Aunque la creencia popular es que los deportes de fuerza son más lesivos, se lesionan más las personas, la tasa de lesiones de un powerlifting o la persona que hace halterofilia en relación a otro tipo de deporte es bastante baja, con unos valores entre 0,84 a 4,4 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. Y en el hombre más fuerte del mundo, un poco más alta, 5,5 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. Es decir, cuando se hace la comparación, esencialmente entre otros tipos de deportes, el fútbol es mucho más lesivo que el levantamiento de pesa. El rugby 10 veces más lesivo que el levantamiento de pesa. Existen muchísimos deportes que son mucho más lesivos que el levantamiento de pesa. Y muy por el contrario, se puede considerar de que el levantamiento de pesa es uno de los deportes que más bajo riesgo tiene. ¿Ya? Ahora, ahí abajo les dejé la bibliografía. Este es un estudio que se hizo el 2006, sin embargo, existen otros estudios que verifican esencialmente esto mismo. Ahora, sin embargo, acá ocurre un elemento que es bastante importante. Habíamos dicho de que era una incidencia bastante baja la cantidad de lesiones que sufrió un halterofilista por cada cierta cantidad de horas de entrenamiento. Sin embargo, esto cambia lógicamente cuando van a competir, ¿ya? En una Olimpiada, por ejemplo. Ahí el riesgo de lesión aumenta. En un estudio que se hizo en las Olimpiadas de Londres el año 2012, encontraron 44 lesiones en 252 halterofilios. Es decir, aumentó a un 18%. Lógicamente porque está la presión, está el deseo, la adrenalina de ganar, y los deportistas, especialmente los halterofilistas, se lesionan mucho más durante la competencia, más que durante el entrenamiento. Tenemos entonces, ¿dónde se lesionan? Las zonas más comunes de lesión en la halterofilia no están esencialmente del todo claros. Aquí dice que dos estudios que hablan esencialmente dónde se lesionan más. Algunos apuntan a que son el hombro, la muñeca y la rodilla, son las principales zonas de lesión, mientras otras investigaciones apuntan a que es la espalda baja y la rodilla como las zonas un poco más habituales donde se producen preferentemente las lesiones en este tipo de deporte. Ahora bien, sin embargo, como les había comentado anteriormente, cuando se hacen estudios en cuanto a la incidencia y prevalencia de las lesiones en deportistas de élite, levantadores de pesa, se observa que efectivamente el número de lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento no es tan alto. Sin embargo, cuando se llegan a lesionar, habitualmente lo que sufre en el caso de la halterofilia es precisamente el codo y la muñeca, la parte superior de la espalda, ¿ya? En comparación con otro tipo de lesiones, ¿ya? Es decir, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hombro, codo, muñeca, espalda y rodilla, ¿ya? Tobillo es poco frecuente, es poco probable que se lesione. Siempre habitualmente en biología uno dice es poco frecuente porque nos falta la persona que se lesiona de rodilla y de tobillo y nos deja ahí la estadística. Por lo tanto, podemos diferenciar de que existen esencialmente tres tipos de lesiones en las cuales preferentemente nos vamos a encontrar en el entrenamiento con sobrecarga y específicamente la halterofilia: esguince, luxaciones y algún tipo de tendinosis. El esguince esencialmente es la lesión que se produce en un ligamento, ya que puede ser producido habitualmente por un mecanismo indirecto en el cual se observa dolor espontáneo que aumenta con los movimientos, impotencia funcional, aumento del volumen y una zona de amoratamiento. Van a existir tres tipos de esguince, ¿no es cierto? Y dependiendo de las características que tenga cada uno de ellos, implica la gravedad a su vez de esto. En el grado 1, la verdad de las cosas es que no tiene ningún tipo de alteración más o menos importante. Existe de alguna u otra manera un rompimiento mínimo de las fibras de colágeno que componen el ligamento y una mínima hemorragia, ¿ya? Ahora, la complicación que puede llegar a tener esencialmente es que de alguna u otra manera pueda complicarse y pueda volver este esguince. El esguince numeroso habitualmente tiene una mayor probabilidad de volver a producirse si es que la persona no lo ha evaluado lo suficiente. El ligamento, de alguna u otra manera, lo que hace es
mantener estables dos articulaciones, dos huesos, y lógicamente si esta propiedad de mantenerlos unidos se ha ido perdiendo progresivamente, va a producir esencialmente una inestabilidad en esta articulación. Y acá observamos una ruptura parcial del ligamento. Y finalmente observamos que una 15 grave cuando, según la literatura, puede producirse una ruptura completa, pero también se considera cuando el 75% de las fibras que componen este ligamento está lesionada. Pero puede producirse eso. Como en este caso, este halterofilista de Armenia está realizando el último empuje y el codo se le dobla, produciendo lógicamente un 15 grado 3 bastante importante. Pero también puede producirse hasta una luxación, y eso es lo que más habitualmente se produce, especialmente en la competencia. No en el arranque, lógicamente, pero sí en el envión, en el cual en algunas oportunidades el volumen del bíceps logra realizar algún tipo de palanca que se produce esta luxación, ¿ya? En algunas oportunidades puede acompañarse incluso de una luxofractura. Y como había comentado, las lesiones musculares habitualmente que más probablemente se puedan llegar a producir puede ser algún tipo de distensión, algún tipo de desgarro. Sin embargo, es poco probable que se produzca una contusión, poco probable. En algunas oportunidades se llega incluso a producir. ¿Cuándo se producen las lesiones de los músculos? Esencialmente mediante dos tipos de situaciones. Un golpe o una contusión o un trauma indirecto en el cual efectivamente acá nos puede llegar a suceder. Es decir, una insuficiencia de estiramiento porque el músculo tiene una incapacidad de soportar una tensión elástica, o bien una insuficiencia de contracción porque de alguna otra forma la carga que estoy tratando de vencer es mayor que mi capacidad tensil. ¿Por qué puede producirse esto? Por muchos elementos. Habitualmente, entrenamiento muscular deficiente, falta de un calentamiento previo, la musculatura no está está relativamente corta, desequilibrios musculares, el músculo está fatigado, sobrecargado, la persona está deshidratada, está demasiado frío para hacer algún tipo de deporte, y frecuentemente las lesiones musculares se establecen específicamente o predominantemente en aquellos deportes que presentan aceleración y desaceleraciones y giros bruscos. Lógicamente, en la medida que la persona va ganando en años, la probabilidad de lesiones musculares también aumenta en forma casi exponencial. Y lógicamente también si es que la persona ha sufrido algún tipo de desgarro y tiene un tejido cicatricial secular también en esa zona, va a ser un lugar donde se puede llegar a producir nuevamente otro tipo de lesión. Como he comentado, las lesiones musculares se clasifican en diferentes tipos: contusión, contractura, distensión, ruptura de fascia y desgarro. Acá la verdad de las cosas es que es poco probable que se produzca una contusión, sin embargo puede ser, ¿ya? El resto sí es factible que se produzca en el caso del entrenamiento con sobrecarga. En la contusión se produce esencialmente debido a un trauma, un golpe con un elemento externo sobre la extremidad. Y se va a clasificar en leve, moderado y severa dependiendo esencialmente de la intensidad de este trauma externo. Y la contractura, que eso sí lo podemos encontrar, va a ser un aumento localizado y doloroso de la contracción basal. Habitualmente, cuando la persona realiza algún tipo de deporte y no está preparado lo suficiente para realizarlo, se puede producir, es decir, es secundaria alteraciones metabólicas del esfuerzo. Por eso es importante la planificación deportiva y por eso es importante que algunos planes de entrenamiento no sean estandarizados. Es decir, todo hoy día vamos a hacer 50 levantamientos porque puede que no todos estén con la suficiente capacidad física como para poder realizarlo, ¿ya? Cuando se hace algún tipo de imagenología para llegar a determinar el impacto, la gravedad que tiene esta contractura, se puede llegar a observar en una ecotomografía de partes blandas que no existe un daño estructural del músculo, solamente se vio sobrepasada la capacidad tensil de este.
Y en la contractura, en esta ecotomografía de partes blandas, uno puede encontrar inflamación de la fibra muscular, pero no ningún tipo de lesión de mayor gravedad. Ahora, como habíamos comentado anteriormente, en la medida que uno tiene un buen pronóstico, como en este caso de una contractura, podemos dar fe de que de alguna u otra manera el deportista puede estar nuevamente en práctica deportiva entre el tercer y cuarto día. Y el retorno a la actividad deportiva, más o menos en términos generales, al quinto día. Pero aquí ya entramos en algún tipo de lesión muscular que sí podemos encontrar, como es la distensión, en la cual, de alguna otra manera, exigimos al límite la capacidad del músculo. Se observa un dolor agudo, moderado y suele ser inhabilitante. En la ecotomografía de partes blandas vamos a observar inflamación y edema, reposo entre 5 a 10 días y el retorno a la actividad deportiva en la segunda semana. Y aquí el elemento más importante, puede producirse ruptura de fascia, por diferentes tipos de movimientos. La característica de la ruptura de fascia, ahí la fascia toracolumbar, tan importante para diferentes tipos de movimientos, cadenas musculares anteriores, posteriores, encontramos que el dolor es agudo e inhabilitante, duele a la palpación, el dolor puede ceder aproximadamente en una semana, dependiendo de la magnitud de este. Se recomienda un reposo entre 15 a 20 días y el retorno a la actividad deportiva a la tercera semana, más o menos. Ahora, lógicamente, va a depender de muchos factores, va a depender del tipo de ruptura de fascia, de las características de la persona, pero en términos generales, básicamente, así es el tratamiento recomendado. Y en cuanto a los desgarros, en esta situación, habitualmente dentro del tejido muscular, la zona que habitualmente más se lesiona es la unión miotendinosa. Puede lesionarse también el vientre muscular. Sin embargo, en la unión miotendinosa pasa la siguiente situación. De alguna u otra manera, el tendón tiene una determinada estructura, el músculo tiene otra estructura, y en esta unión miotendinosa, no es completamente músculo, fibras contráctiles y tampoco no es solamente tendón, fibras de tipo colágeno. Por eso es que esta zona intermedia de transición entre lo que es tendón y es músculo es la zona que habitualmente se llega a lesionar. Sin embargo, en el gimnasio encontramos diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Encontramos de que habitualmente, específicamente en el CrossFit, este sacado de otro estudio, se hizo una evaluación estadística para saber qué zonas eran las que frecuentemente se lesionaban. Y se encontró de que por lo menos en la práctica del CrossFit habitualmente se produce una lesión a nivel de hombro, que es la que mayor cantidad de lesiones va dejando. Seguido por la columna, brazo y codo, mano y muñeca. Y finalmente, el pie es la última lesión que se lesiona. Ahora, dentro de las lesiones que la persona puede llegar a sufrir, uno de ellos es la distensión de la articulación acromioclavicular. Cuando la persona presenta esta distensión acromioclavicular, lógicamente van a existir de alguna u otra manera ejercicios que van a estar contraindicados. El press banca, press inclinado, abertura con mancuerna, el remo de pie, el pullover, elevaciones frontales, jalones con agarre amplio, curl con barra o mancuerna. Todo ello va a ocasionar que esencialmente la persona empieza a sentir algún tipo de molestia y lógicamente va a retrasar su proceso de recuperación. Por eso es que normalmente cuando la persona se lesiona el hombro, habitualmente cuando está yendo al gimnasio con algún tipo con un fin ya sea de mantención o estético, va a perder por lo menos un par de semanas de entrenamiento. Pero también puede ser de que en aquellos deportes en los cuales, o aquellas actividades en las cuales el movimiento es repetitivo, sin dar la pausa necesaria, se produzca algún tipo de tendinosis del manguito de los rotadores. En este tipo de situaciones, lógicamente, también gran parte de los ejercicios que habíamos comentado anteriormente van a estar contraindicados, porque en la medida que se estén realizando, va a seguir aumentando esta inflamación. Press con mancuerna, press inclinado con mancuerna, aberturas con mancuerna, pec deck, press barra atrás nuca o con mancuerna,
remo de pie con barra, pullover, elevaciones laterales, etc. Y también, otro elemento que puede ocasionar una lesión es la tendinitis bicipital. En algunas oportunidades los jóvenes cuando van al gimnasio se obsesionan por tener brazos de una determinada dimensión, ¿ya? Y empiezan a hacer entre 3, 4 y hasta 5 ejercicios diferentes para el mismo grupo muscular, no considerando de que es una sobrecarga a la cual están sometiendo a una estructura que a lo mejor no está lo suficientemente adaptada para esta carga de entrenamiento, originando lógicamente esta inflamación del tendón. Cuando esto llega a suceder, los ejercicios que van a estar contraindicados va a ser lógicamente el curl con barra o mancuerna, las elevaciones laterales o frontales, jalones con agarres amplios para trabajar la zona dorsal y bíceps y aberturas con mancuerna. Pero también está dentro de las posibilidades que la persona sufra algún tipo de luxación de hombro o luxación recidivante, o bien que venga con este tipo de situación a la práctica deportiva. Normalmente, cuando una persona tiene una luxación de hombro, significa necesariamente que los estabilizadores, tanto activos como pasivos de la articulación, han dejado de tener su propiedad de coaptación. Es decir, un hombro como tal se mantiene en su posición gracias a la acción de los ligamentos y gracias a la acción de la musculatura. Si se llega a salir, significa de que esta labor de contención ya en algún momento dejó de ser efectiva. Por lo tanto, la probabilidad de que se vuelva a salir es altísima. Ya quedó suelto esto, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, cuando un hombro se sale en una oportunidad, la verdad de las cosas es que lo menos conveniente es que sea puesto en su lugar o que se vuelva a hacer una reducción de hombro, esencialmente en forma manual. Siempre conviene cuando es la primera vez que se lleve a un hospital porque de alguna u otra manera el médico puede tener algún tipo de elemento diagnóstico para poder contrastar cómo quedó. Cuando a la persona se le sale varias veces el hombro, incluso es mucho más fácil, es tan fácil de que incluso hasta la misma persona sabe la maniobra que necesita como para poder colocarse. ¿Por qué es complejo cuando se le sale por primera vez? Básicamente porque a través del cuello y por debajo de la clavícula va a pasar todo un paquete vasculonervioso, ¿ya? El plexo braquial, que por lo tanto, si uno coloca el hombro, hace una reducción de esta articulación y lo deja mal puesto, la probabilidad de que quede con algún tipo de secuela en forma permanente es alta. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer cuando la persona dice que tiene una luxación de hombro y le dijeron de que tenía que fortalecer la musculatura del hombro? Porque también se da esa situación. Se le sale el hombro y la persona y el médico encuentra de que lo mejor que puede hacer esta persona es ir al gimnasio a fortalecer la musculatura, porque como había comentado, las articulaciones se mantienen gracias a estabilizadores activos y estabilizadores pasivos. El estabilizador pasivo, que en este caso que sería el ligamento, los ligamentos glenohumerales, de alguna u otra manera van a estar distendidos. Por lo tanto, me queda para fijar el hombro el fortalecimiento de la musculatura deltoidea. Entonces lo manda al gimnasio y la persona le comenta a la persona que le va a hacer su rutina de ejercicio que tiene una lesión de hombro, que se le sale el hombro y que el médico le recomendó que fuera a hacer ejercicio. Lo que no puede hacer son estos ejercicios, ¿ya? No puede hacer press banca, no puede hacer press de hombro, no puede trabajar el tríceps, porque en esos 3 ejercicios, esencialmente lo que sucede desde el punto de vista artrocinemático, es decir, lo que hace esencialmente la articulación es un desplazamiento hacia anterior. Es decir, la persona puede hacer, como en el caso acá de Arnold, un ejercicio para trabajar tríceps, sin embargo la cabeza del húmero se está desplazando hacia anterior. El 90% de las luxaciones de hombro son hacia anterior, por lo tanto, esto es prácticamente una ruleta rusa. Es decir, la persona que viene al gimnasio a fortalecer su musculatura, se le sale el hombro y le indico este ejercicio, la probabilidad de que se le salga es altísima. Sin embargo, el médico me dijo que tenía que fortalecer la musculatura del hombro. Perfecto, vamos a hacer press de hombro tras nuca. En este caso pasa exactamente lo mismo.
la cabeza del hombro se va hacia anterior y, como hemos comentado recién, en la luxación de hombro el 90% de las veces sale hacia anterior. Nos quedan 10 10 minutos. minutos se termina la reunión. Perfecto, ya. Los ejercicios que están contraindicados serían los jalones, jalones amplios, pullover, press tras nuca, press con mancuerna, pec deck y press francés tras nuca. ¿Ya? Ahora, uno de los ejercicios que habitualmente se recomienda en los gimnasios es el press de hombro, y dentro de este press de hombro está el hecho de hacerlo por detrás de la nuca. Sin embargo, lo que se ha visto es que efectivamente lo único que se consigue es, de alguna u otra manera, forzar o sobrecargar el ligamento glenohumeral anterior. Por lo tanto, lo que se recomienda actualmente es que si uno va a trabajar con un propósito, la musculatura deltoidea, que trabaje un press de hombro pero por delante, nunca por detrás. ¿Ya? Ahora, la misma situación pasa cuando las personas realizan el ejercicio de polea dorsal, en el cual se recomienda de que sea al pecho y no por detrás de la cabeza, básicamente por la misma situación. Cuando se hace por detrás de la cabeza, la solicitación que se establece a nivel de la articulación glenohumeral es altísima, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más sano y el objetivo es exactamente lo mismo de trabajar dorsal y bíceps, ¿ya? No lo haga, esto no lo haga. Y, lógicamente, como habíamos comentado, evitar realizar ejercicio de press banca si es que la persona presenta algún tipo de lesión en la articulación del hombro. Otro ejercicio, otra articulación que habitualmente se lesiona por ejercicios de sobreuso y sobrecarga son el epicondilito y el codo del tenista. La verdad, las cosas que en el codo del tenista es todo un tema que es tremendamente difícil de discernir. Es decir, existen muchos estudios que han tratado de dar como la solución final a la epicondilitis, y la verdad de las cosas es que este sí que es un misterio. Hay personas que ciertos tratamientos les sirven y otras personas que no les sirve el mismo tratamiento a pesar de que el mecanismo causal haya sido exactamente el mismo. Si existen patologías que son bastante complejas desde el punto de vista musculoesquelético, es la epicondilitis, más que otras. Y uno pudiese decir, pero eso en realidad es una lesión que se produce esencialmente en una zona muy puntual en el antebrazo, ¿ya? Musculatura extensora. Pero no es tan así. La verdad de las cosas es que yo he leído pero muchísimos artículos en los cuales hay personas que le han de bien ultrasonido y otras personas que no les es absolutamente nada, personas que andan bien con un masaje transverso profundo como Ciriac, y personas que al contrario les aumenta el dolor, hay personas que con láser andan espectaculares en la primera sesión y hay personas que no les hace absolutamente nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mejor evitar que esto se agrave. Vuelos frontales, remo de pie con barra y ejercicios que exijan sujetar un peso con mucha firmeza. La primera recomendación es que la persona use un brace básicamente para cambiar el punto de inserción, ¿ya? Y en columna vertebral encontramos esencialmente la siguiente situación. Cada vez que uno va a realizar algún tipo de enseñanza de ejercicio con sobrecarga, lo primero que tiene que ver es cómo está la persona, ¿ya? ¿Qué postura tiene? Es decir, si tiene una hiperlordosis, una cifosis, una proyección anterior de cabeza y cuello, o tiene una postura adecuada. Porque en base a esto, lógicamente, este pequeño detalle de evaluación preparticipativa, de alguna u otra manera, puede ocasionarnos algún tipo de lesión a la larga. ¿Ya? Entonces, Tu, entonces, tu micrófono. sí, ahora ya lo vi, no, ahí está. Desviaciones, por lo tanto, que podemos encontrar esencialmente en el plano sagital. Puede que esté completamente alineado, o bien la persona puede que tenga algún tipo de desalineación. Ahora, lógicamente, si hay algún tipo de desalineación, hay ejercicios como en este caso, peso muerto. Aquí está el gran Franco Columbo, que murió hace 2 semanas atrás, ¿ya? Van a estar lógicamente contraindicados, ¿ya? Y también una mala ejecución. También, si la persona presenta algún tipo de hiperlordosis, van a existir ejercicios en el gimnasio que van a estar también contraindicados porque pueden aumentar esa hiperlordosis, ¿ya? Y algo que es fundamental, ¿cómo estamos con el tiempo?
Te quedan 3 minutos más o menos. 3 minutos, perfecto, con esto terminamos. Lo que sí es fundamental realizar algún tipo de evaluación preparticipativa porque cargar cargas axiales puede de alguna u otra manera ocasionar que esto se complique mucho más. ¿Qué ejercicios están contraindicados si es que la persona efectivamente presenta algún tipo de desviación lateral del raquis, cualquier tipo de carga sobre su columna? Es decir, nuca, elevaciones de hombro, lógicamente sentadilla, elevaciones con máquinas para trabajar gemelo, cualquier tipo de carga que esté sobre la columna y si la persona presenta algún tipo de desviación, está absolutamente contraindicado. No sé, en realidad podemos hablar de incluso... No tenemos mucho más tiempo. No, lo dejamos para otra oportunidad. Sí, porque tú sabes que son 40 minutos, Sí, 45 como mucho. sí. Uno se La entusiasma. conclusión final, Mario, que puedes dar es Lo primero es que evaluación preparticipativa antes de someter a una persona a ejercicio con sobrecarga. Hay que evaluarla si es que tiene algún tipo de desviación, porque de alguna u otra manera puede que nuestra planificación, nuestras cargas de entrenamiento estén bastante bien, sin embargo la estructura de la persona puede ser la que le ocasiona algún tipo de lesión a la larga. Bien. Por eso es importante la formación dentro de las escuelas de halterofilia, todo lo que tiene que ver con anatomía, fisiología y biomecánica. Exactamente. Y sobre todo también los cursos de fines de semana. Sí, Y todo lo que tenga que ver con formación a nivel de entrenamiento de fuerza, que es necesario tener una visión más integrativa. Quiero claro. agradecerte, Mario Ríos, por tu participación. Yo sé que tienes mucho que entregar, lamentablemente el tiempo nos come a todos Claro. y muy agradecido porque esta es una información muy valiosa que tú nos has dejado para que los entrenadores tomen conciencia de que entrenar a una persona conlleva no solamente la responsabilidad de sacar un buen rendimiento, sino también de una buena salud para él. Exacto. Muchas Entonces, gracias, Jaime, por la invitación. muchas gracias a ti, Mario, por tu participación y será para una próxima que espero contar contigo también. Y De todas maneras, tenemos que tener un tiempo más largo para tu trabajo expositor. gracias, Jaime, que estén muy bien. Muchas gracias a ti, gracias a Cuídate. todos los participantes que estuvieron presentes hoy en este ciclo. Y el día 15 estará presente el Luis Ramírez, nutricionista, que nos hablará sobre la alimentación en la pandemia. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, Buenas Jaime. noches. Chao, chao. Yes.